Nombre 5 verbos que pueden preceder tanto en gerund como en infinitivo. Like, love, hate, begging, prefer. Nombre 4 collocation con head. Head angry, head married, head cold, head worried. Nombre de las cláusulas que forman los conditional sentence. If cloud, resume clouds. Palabra que indica húmedo de una manera desagradable o excesiva. Denk. Expresión utilizada para indicar deseo o arrepentimiento. If only. Estructura del deal conditional. If más past perfect más work hate más past participle. Nombre 4 gadgets. Smartphone, headphone, portable charger y Smart TV. Palabra que indica avaricia, codicia. Greed. ¿Cuál es la estructura de la oración? It's I win the lottery, you never set my again. Fit conditional. Palabra que indica lugumbre, oscuro, severo. Cream. Biología. ¿Cómo se clasifican los anélidos? Oligotecos, poliquetos y undineos. ¿Cuánto mide una lombriz de tierra? Entre 10 y 25 centímetros de largo. ¿Cómo está conformado el aparato digestivo de la lombriz de tierra? Boca, faringe, esófago, buche, estómago, intestino y ano. ¿Cómo se clasifican los antrópodos? Arácnidos, crustáceos, insectos, quilópodos y diplópodos. ¿Cuáles son los 3 tipos de estructuras que presentan los cordados? Notocordio, cordón nervioso y orificio branquiales. ¿Cómo se clasifican los cordados? Tunicados, cefalocordados y vertebrados. Mencioné 4 órganos internos del pez óseo. Corazón, hígado, vejiga, natatoria y estómago. ¿Cómo se clasifican los vertebrados? Ciclostomos, condríctidos, osteíticos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Cuáles son las partes del aparato digestivo del pez óseo? Boca, faringe, estómago, intestino y ano. ¿Cuáles son los sentidos bien estructurados que presentan los cordados? La vista, oído, olfato, gusto y tacto. Soberanía. ¿Cómo se considera la seguridad? Como un estado mental que produce la sensación de estar fuera de peligro. ¿Quién es el único responsable de la seguridad? El Estado. ¿Cuáles son los 3 aspectos importantes de la seguridad de la nación? La seguridad del territorio, la seguridad de la población, la seguridad de las libertades. La seguridad de la nación se fundamenta en... El desarrollo integral. ¿Cuál es el objetivo de la FAM? Garantizar la seguridad de la nación. Menciona una de las funciones de la FAM. Participar en la protección de patrimonios públicos. ¿Cuáles son los componentes de la FAM? Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana. ¿Cómo se define el liderazgo? Como el arte de influir y dirigir hombres. ¿Cuál es la función del ejército bolivariano? Planificar y conducir las operaciones militares. Señale los tipos de líderes en las actividades militares. El autócrata, el liberal y el participativo. Historia contemporánea. ¿Cuándo se nombra presidente constitucional de la República de Venezuela López Contreras? El 19 de abril de 1936. ¿Cuál es la razón por la que llega López Contreras al gobierno de Venezuela? La muerte del general Juan Vicente Gómez. ¿Cuáles fueron las 2 tendencias que limitaron el gobierno de López Contreras? Los gomecistas y el movimiento popular. López Contreras propició la formación de la sociedad. Las sociedades bolivarianas. ¿Cuál fue el movimiento que inició su lucha contra las empresas petroleras? El movimiento obrero. ¿Qué órgano sancionó la Constitución de 1936? El Congreso gomecista. ¿Durante qué gobierno se dio la reforma petrolera de 1943? Durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita. ¿Qué se proponía lograr el presidente Medina Angarita con la reforma petrolera de 1943? Una justa participación de la explotación del petróleo. ¿Cuándo se dio el golpe de Estado contra Medina Angarita? El 18 de octubre de 1945. ¿Qué tipo de gobierno se constituyó a la caída del gobierno de Medina Angarita? Una junta revolucionaria del gobierno. Escribió las obras La tienda de muñecos y La tuna de oro. Julio Garmendia. ¿Dónde y cuándo nació Julio Garmendia? En el estado Lara, el 9 de enero de 1898. ¿En qué tipo de narrativa se observa la dislocación de los planos temporales y espaciales? En la narrativa actual o de vanguardia.
¿Qué nombre recibe la libertad métrica que presenta la poesía contemporánea? Versolibrismo. ¿En qué movimiento literario se fusionan los fanáticos con la realidad cotidiana? En el realismo mágico. ¿Qué novela es considerada como la máxima expresión del realismo mágico latinoamericano y quién es su autor? La novela Cien años de soledad y su autor es el colombiano Gabriel García Márquez. ¿Quién escribió las obras 20 poemas de amor y una canción desesperada? El chileno Pablo Neruda. ¿Cuál era el nombre real de Pablo Neruda? Neftali Ricardo Reyes Basoalto. ¿Cómo se llaman las obras que contienen un resumen de la vida de Pablo Neruda? Confieso que he vivido. ¿En qué año recibe el Premio Nobel de Literatura los escritores Pablo Neruda y Gabriel García Márquez? En 1904 y en 1982 respectivamente. Deporte. ¿Quién creó el voleibol? William Morgan. ¿Cuáles son los fundamentos técnicos del voleibol? Voleo, saque, recepción, remate y bloqueo. Fecha de creación del voleibol. 9 de febrero de 1895. Tipos de voleo en el voleibol. Voleo de pelotas altas y voleo de pelotas bajas. Lugar donde se inventó el voleibol. Massachusetts, Estados Unidos. Tipo de saques en el voleibol. Saque de abajo, saque lateral, saque alto, saque de tenis y saque en suspensión. Dimensión de la cancha de voleibol. 18 metros por 9 metros. Altura de la red de voleibol. Masculino 2 metros con 43 centímetros y femenino 2 metros con 24 centímetros. ¿Cuándo llega el voleibol a Venezuela? En 1937. ¿Qué significa la sigla FBB? Federación Venezolana de Voleibol. Química. ¿En qué estado de la materia las fuerzas de cohesión son más fuertes? En el estado sólido. ¿Cómo se llaman las fuerzas de atracción entre moléculas? Fuerza de cohesión. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares? Fuerza de cohesión, fuerza de adhesión y tensión superficial. Nombre de los estados de la materia más común. Sólido, líquido y gaseoso. Nombre de dos características fundamentales de los gases. La expansibilidad no tiene forma ni volumen definido. Alta comprensibilidad, alta miscibilidad. Nombre, el estado natural y las propiedades físicas del oxígeno. Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es algo más pesado que el aire. Es un poco soluble en el agua. Nombre de dos contaminantes gaseosos del aire. Dióxido de carbono, monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Nombre de las propiedades de los líquidos. Volumen constante, forma variable, son incomprensibles. ¿Qué son los cristales? Son estructuras homogéneas limitadas por superficies planas. ¿Cuál es el valor de la constante de los gases? 0,082 por atmósfera sobre Kelvin por mol. Matemática. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas y sus inversas? Seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. ¿Qué es un vector? Es un segmento orientado. ¿Qué dato se necesita para aplicar la ley del coseno? El valor de dos lados y el ángulo que forma entre ellos. ¿Cómo se obtienen los términos de una progresión aritmética? Sumando un valor fijo llamado razón al término anterior. ¿Qué es la razón en una progresión geométrica? Es el valor constante por el que se multiplica cada término para calcular el siguiente. ¿Cómo se representa un número complejo en el plano complejo? La parte real en el eje horizontal y la parte imaginaria en el eje vertical. ¿Qué es un experimento aleatorio? Es la reproducción controlada de un fenómeno y cuyo resultado depende del azar. ¿Qué es el espacio muestral? Es el conjunto de los resultados posibles de un experimento aleatorio. ¿Cuándo un evento es imposible y cuál es su probabilidad? Cuando no hay resultados que lo favorezcan y su probabilidad es igual a 0. ¿Cuándo un evento es seguro y cuál es su probabilidad? Cuando todos los resultados del experimento lo favorecen y su probabilidad es igual a 1. ¿Qué es el apego? Es el modo particular en que las personas establecen un vínculo relevante. ¿Cuáles son los tipos de apego? Seguro, preocupado o ansioso y temeroso o evitativo. ¿Qué originan los desequilibrios en los neurotransmisores? Trastornos mentales. ¿Quién fue Erickson?
un psicoanalista reconocido por sus contribuciones en la psicología del desarrollo. ¿Qué es el GABA? Es un neurotransmisor que envía mensajes químicos por el cerebro y el sistema nervioso. ¿Qué es el desarrollo psicosocial? Es la interacción del individuo en su entorno. ¿Qué es la adolescencia? Es un periodo de cambio constante más significativo desde la vida familiar a la inserción en la vida social. ¿Cuáles son las características típicas de los adolescentes? Encontrar fallas en la figura de autoridad, tendencia a discutir y la indecisión. ¿Qué es la orientación vocacional? Es el proceso por el cual se ayuda a los adolescentes en la elección de una carrera. ¿Para qué sirve la orientación vocacional? Para que te conozcas mejor y descubras tus intereses en el momento de elegir una carrera. Física. Capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo en virtud a su movimiento. Energía cinética. Movimiento que se repite con características similares en intervalos de tiempo igual. Movimiento periódico. Magnitud escalar que expresa el grado térmico de un cuerpo. La temperatura. Cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Potencia. Número de oscilaciones que realiza un cuerpo por unidad de tiempo. La frecuencia. Transferencia espontánea de energía entre cuerpos a diferentes temperaturas. El calor. Potencia desarrollada para levantar 75 kilopoudios a 1 metro en un segundo. El caballo de vapor. Se refiere a la cantidad de calor necesario por unidad de masa para aumentar la temperatura de un cuerpo en 1 grado Celsius. Calor específico. Principio que enuncia la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Principio de la conservación de la energía. Acción que actúa sobre un objeto con trayectoria circular y está dirigida hacia su centro. Fuerza centrípeta.